Muy bien, mis amados, una vez más sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana, en esta serie dominical que hemos titulado Temas de Interés para la Iglesia. Y eso es lo que hemos querido trabajar durante este tiempo, temas que sean muy relevantes para la Iglesia, que aunque nosotros seamos pueblo de Dios, aunque seamos cristianos, sabemos que muchas veces hay interrogantes en nuestra vida cristiana, hay situaciones, hay momentos que nosotros vivimos que no sabemos, que no tenemos la respuesta y de hecho tampoco estamos obligados a tener la respuesta de todo lo que pasa en nuestra vida. Hoy quiero tratar un tema que es muy importante, que lo he titulado ¿Cómo superar las crisis? Seguramente que muchos de los que están acá han pasado por momentos difíciles, han pasado por momentos de crisis. Levante su manito si tú has pasado por algún momento de crisis. Ahí quiero ver esas manitos levantadas. Muy bien, mi hermana Luzmila. Hay muchas personas que levantan aquí sus manos y vemos que han pasado por situaciones de crisis. De hecho, nadie nos ha dicho que por ser nosotros cristianos, entonces no vamos a pasar por momentos difíciles. No es así, mis amados. Si de repente te vendieron ese mensaje, te vendieron esa idea, que por el hecho de tú ser cristiano, por el hecho de buscar de Dios, no ibas a pasar por crisis, me temo que te engañaron, porque no es así. La Biblia muestra a diferentes hombres y mujeres de Dios consagrados, personas dedicadas a las cosas de Dios, pero que sin embargo pasaron por momentos de crisis. Muestra la historia de la Biblia personajes hermosos que le servían a Dios, que estaban completamente dedicados a servirle al Señor y pasaron por momentos de crisis. Cuanto más nosotros, que de cierta manera pues podemos decir que si estamos aquí conectados es porque buscamos las cosas de Dios, porque creemos en Dios. Pero si somos honestos delante de Él, nos falta mucho. Hay una diferencia muy grande, hay un abismo muy grande todavía para ser esas personas que realmente Dios quiere que seamos delante de Él. Sin embargo, Dios en su misericordia nos trae en esta mañana para enseñarnos, para mostrarnos a través de un episodio que encontramos en la Biblia, pero pueden ser muchísimos, solamente que lo traemos hoy en referencia a este tema de cómo superar las crisis, un hombre que pasó por crisis. Esa historia la encontramos, para que vayan abriendo sus Biblias, en el libro de Hechos de los Apóstoles. En las traducciones antiguas ese libro se llama Actos, Hechos de los Apóstoles, y vamos a mirar el capítulo 12. Y vamos a estudiar hoy acerca de Cristo, cómo Dios se mueve en todas las crisis. Diría que es la certeza y la seguridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que cuando nosotros estamos en Él, Dios se está moviendo a nuestro favor. Y yo sé, como han levantado la mano y como han levantado la mano muchos, hemos pasado por problemas. Problemas que llegan todos los días. Problemas que cada vez que se presenta una situación como la que estamos pasando en este momento a nivel mundial, pues todos, sin excepción, así seamos cristianos, tenemos que enfrentar esas situaciones de crisis. Hay otras situaciones que son muy particulares y son crisis que nosotros pasamos, pero cuando nos miramos frente a otras personas, nosotros decimos, wow, pues sí, esto que yo llamo problema, esto que yo llamo crisis, no es tan grave como de repente está pasando fulano o fulana de tal. Entonces hay crisis de crisis, hay problemas de problemas, pero tenemos que mirar en esta manera, o en esta mañana, o en este tiempo que estamos viviendo aquí, cómo ese problema lo enfrento yo, de qué manera yo enfrento ese problema, a dónde acudimos, y aquí es bueno para que nosotros reflexionemos por un momento, a dónde acudes en momentos de crisis. ¿Qué pasa cuando se avecina, cuando se presenta, cuando está en tu vida esa situación de crisis? ¿A dónde acudes? Y hay momentos donde vienen esas crisis y son como unos bombardeos tremendos y que nosotros decimos, wow, pero ¿qué está pasando? Son situaciones tenaces que nosotros vivimos y decimos, pero ¿por qué está pasando eso? Como que nosotros no vemos la salida por ningún lado. Como que las cosas no salen bien. Y como que nosotros decimos, ¿y entonces cómo enfrento esto? Ahora, alguien en algún momento dijo que si usted puede mantener esa posición, esa cordura frente a las crisis, cuando tú ves que los demás se están derrumbando, cuando ves que los demás se están afectando, cuando ves que los demás se descomponen frente a una crisis y tú te quedas ahí quieto, tú no te mueves, entonces algunos dicen, bueno, de pronto es que desconoce la crisis. Pero yo diría que más que desconocer la crisis, es que ya hay un grupo de personas
que hemos aprendido a cómo encarar esas situaciones de crisis, esos momentos de crisis. Hay algún grupo de personas ya que saben que frente a la crisis lo que tenemos que hacer es apoyarnos de Dios y tomarnos fuerte de su mano. ¿Habrá en esta mañana alguno que piense así? ¿Habrá en esta mañana alguien que dice, sí, yo estoy convencido que en medio de la crisis, la salida, lo que yo tengo que hacer, lo más correcto que tengo que hacer es buscar de Dios, es buscar de su palabra? Pues bien, vamos a mirar entonces esta historia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y esto vamos a empezar desde el versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 1. Dice la escritura: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Un rey que se llamaba, téngalo presente, se llamaba Herodes. ¿Y qué hizo en esa época? Entonces comenzó a echarle mano, comenzó a tomar a algunas personas, algunos cristianos, no para felicitarlos, no para darles algún reconocimiento, no. Dice la escritura, para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo. Noten, Jacobo, que es el mismo Santiago, dice la escritura que lo mató a espada, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, noten cómo es de contradictorio, los judíos estaban agradados, se estaban gozando de cómo estaban persiguiendo y cómo estaban matando a los cristianos. Dice, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, diga conmigo, 4 grupos de soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle, escuche lo que dice, sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, noten el contraste, pero la iglesia, digo conmigo, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y dice la escritura, y los guardas delante en la puerta lo custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, diga conmigo, un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, dice la escritura, se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual dice la escritura que se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Bien, vamos a dejar hasta aquí la lectura, vamos a continuar más adelante. Pero quiero destacar algo bien interesante, mis amados. De pronto alguien está pasando en este mismo momento por una situación de crisis. Y yo quiero decirles, de acuerdo a esta lectura, que hay cosas que son sobrenaturales, que hay cosas que se salen de nuestras manos, que hay cosas donde solamente Dios puede obrar, que hay momentos donde nosotros podemos de cierta manera actuar, pero llega el momento en que nosotros decimos, de aquí en adelante yo ya no puedo hacer nada, solamente le compete a Dios. Si nosotros miramos un poco el trasfondo de esta lectura, podríamos encontrar unos detalles de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando en ese momento. Dice la escritura que había un hombre llamado Herodes. Herodes, un hombre pagano, un hombre impío, un hombre salvaje, un hombre cruel, un hombre vil, podríamos decir. Un hombre que estaba siguiendo al pueblo de Dios para torturarlo, para hostigarlo, para presionarlo. La iglesia en este momento, los verdaderos cristianos, estaban pasando un momento de persecución. La iglesia verdaderamente estaba siendo perturbada. Para aquellos que de pronto dicen, no, es que por ser cristiano, no, es que la iglesia está pasando por momentos difíciles. No, yo quiero decirles que realmente en este momento no todavía. Estamos viviendo un tiempo donde podemos ser cristianos, donde podemos estar en una sala como esta, donde podemos predicar la palabra de Dios, donde honestamente no hay persecución todavía para la iglesia, por lo menos en esta parte del mundo. Posiblemente sí hay lugares donde ya hay persecución,
Hay lugares donde ya el leer la palabra de Dios, el andar con la Biblia es pena de muerte. Pero nosotros estamos en este momento en un contexto donde como cristianos sí podemos tener situaciones difíciles, pero no vivir esas crisis como la estamos mirando acá. Un hombre llamado Jacobo o Santiago, que es apresado y que es dilapidado, es matado este hombre. Un hombre que fue condenado a muerte por ser cristiano, no era por ser ladrón, no era por ser mentiroso, no era porque sacaba deudas y no las pagaba, no. Era un hombre que estaba consagrado a Dios y sin embargo murió. Aquí estamos viendo cómo este hombre llamado Herodes le parece bien, parece que congracea con el pueblo y dice, oiga, la gente como que les gusta, como que gana popularidad y parece que algunos le hacían unas hurras y unas olas y decía, oiga, qué bueno, este hombre es un tipo de carácter, de autoridad. Entonces este hombre comenzó a congraciarse, dijo, bueno, si me fue bien con Jacobo, con Santiago, pues voy a tomar a Pedro, que es uno de los líderes más fuertes, y también voy a hacer lo mismo, voy a esperar que pase la Pascua y entonces lo voy a hacer más cortico, le voy a quitar la cabeza y bueno, creo que voy a lograr más prestigio, más fama. Entonces noten que era un hombre absolutamente feroz, un hombre diabólico, un hombre cruel. Y esto es un prototipo de las situaciones que de repente nosotros pasamos, momentos difíciles, momentos duros. Y yo diría que cuando uno ve la situación de Pedro, uno tendría que ser honesto y decir, eso sí es una crisis. Porque cuando uno mira sus problemas, las dificultades que hoy estamos teniendo, algunos posiblemente, entonces decimos, no, sí, yo estoy en crisis, estoy en problemas. Pero cuando uno mira el marco de la Biblia, cuando uno mira un personaje como este, una historia como esta, uno dice, no, ese sí era un problema tremendo. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, nosotros, frente a las situaciones que pasamos, ¿cómo enfrentamos la crisis? ¿Qué haces en tiempos de crisis? Pregúntate en esta mañana por un momento. Haz una reflexión por un momento y pregúntate, en aquellos momentos difíciles que tú has tenido que atravesar, ¿cómo actúas? ¿Qué haces? ¿A dónde acudes? Yo quiero compartir, tal vez nos vamos a llevar esta y la próxima lección para compartir 4 pensamientos y yo quiero que por favor los anote, por eso hemos pedido que tengan su libreta de apuntes y es bueno que tú acostumbres a tener tu libreta de apuntes porque te van a ayudar, porque posiblemente en algún momento de tu vida lo vas a necesitar o posiblemente en este mismo momento que tú estás escuchando este mensaje estás pasando por esas crisis, estás pasando por ese momento difícil y tú vas a decir, wow, esto me sirve porque ahora mismo estoy pasando esta situación difícil. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta, mis amados, es que debemos respetar el misterio de la providencia de Dios. Hay cosas que para nosotros son muy complicadas, muy difíciles de entender. Pero nosotros tenemos que aprender a respetar esas cosas que cuando se habla de misterio, se hablan de cosas desconocidas. Hay cosas que seguramente tú te has preguntado y dices, yo no entiendo la verdad. Yo no sé por qué estoy pasando por esto. Como no la entiendes, entonces se convierte en un misterio. Y por eso el punto número 1 que vamos a tratar en esta mañana es que debemos aprender, diga conmigo, a respetar el misterio de la providencia de Dios. Tenemos que aprender a vivir entendiendo que eso que está pasando en nuestra vida, que puede ser hoy, Dios sabe por qué lo hace. Y aquí quiero resaltar esa palabra providencia, porque es como la mano escondida, por poderlo llamar de alguna manera, la mano escondida de Dios. Dios, sin que nosotros veamos nada, Dios está trabajando. Y Dios trabaja de una forma misteriosa para algunos de nosotros, de alguna manera inexplicable. Es decir, hay asuntos en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que nuestra lógica humana, en nuestra capacidad mental, nosotros no la podemos explicar. Y no hay quien nos dé una respuesta. Hay cosas que posiblemente alguien está pasando, pues puede ser la pérdida de un ser querido, y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué yo quedé en viudez en esta época? ¿Por qué mi esposo se fue? ¿Por qué sucedió esto con mi hijo? ¿Por qué sucedió esto con mi hija? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y nadie te la puede explicar. Cosas que son, diga conmigo, inexplicables.
Alguien de los que están aquí conectados en esta hora quizás ha pasado por eso. Levanta tu manito, coloca un amén ahí. ¿Será que en algún momento de tu vida, en algún capítulo de tu vida, tú has tenido que pasar cosas inexplicables? Y quiero decirles en esta mañana que Dios está a la sombra arreglando esas cosas. Es decir, que Dios no está ajeno a lo que está pasando o a lo que tú estás pasando o a lo que pasaste en algún momento de tu vida, sino que al contrario, Dios estaba a la sombra. Es decir, tal vez tú no veías nada, tal vez tú en este momento no ves nada, pero quiero decirte que Dios se está moviendo en esa situación que tú ahora mismo estás pasando. Y que aunque tú no puedas hacer nada, ahora mismo, mientras estás escuchando la palabra y Dios de cierta manera te ha traído con un propósito y con un fin, es para que tú puedas escuchar en esta hora que Dios, en medio de este problema que tú estás pasando, en medio de esas cosas que se están avecinando para tu vida, que ahora mismo Dios está obrando a tu favor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden creer? Dios, en esta hora, mis amados, mientras reúne a su pueblo, mientras su pueblo escucha la palabra y mientras su pueblo se llena de fe, como dice la Escritura, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, en la medida que nosotros oímos la palabra de Dios, nos llenamos en fe. Mientras nosotros estamos en esta labor, Dios también está haciendo su labor. Dios en este mismo momento está trabajando. Lo que pasa es que tú y yo no podemos ver lo que Dios está trabajando, lo que Dios está haciendo. Pero no por el hecho de que nosotros no podamos ver, no quiere decir que Dios no está obrando, que Dios no está trabajando. En este mismo momento tú puedes estar en medio de un caos y no levante tu mano. Tú puedes saber, y puede ser un caos que para los demás puede ser algo sencillo, algo, no, pues eso no es tan delicado. Quizás para ellos no, pero para ti, por tú que estás viviendo ese momento, tú que estás viviendo este momento con algún familiar, con algún hijo, en alguna situación, en algún área de tu vida, en la parte financiera. Tú que has sido diagnosticado con alguna enfermedad. Tú que sientes que tu cuerpo no está funcionando bien, que hay ahí una parte de tu cuerpo que como que algo está sucediendo. Tú que acabas de escuchar un diagnóstico donde el médico te dice que tienes un cáncer. Tú que acabas de escuchar una noticia donde te ha dicho que aquel ser querido, que tu mamá o que tu papá o que tu hijo o que tu esposo o que tu esposa está a punto de fallecer, que le quedan los últimos días. Tú que estás viviendo esos momentos que tú dices, ay, yo no sé qué hacer y por qué me está sucediendo. Quiero decirte que Dios está trabajando a tu favor. Y tú que dices, no, es que la vida ya no tiene sentido. Es que aquel ser querido falleció, partió y ya mi vida no tiene propósito. Ya mi vida no tiene sentido. Y todo lo que yo pensé hacer, todo donde en algún momento yo creía que estaba seguro, que todas las cosas estaban bien, que todo estaba como bien clavado, como que todo estaba bien organizado, ahora estoy viendo en mi vida que poco a poco se está desarmando mi vida. Que ese hogar que yo tenía estable, que esa relación que era tan firme, ahora yo veo que no tengo hogar. Ahora yo veo que mi relación es muy endeble y pareciese como que el diablo está sacando las puntillas y como que cada vez mi vida, en forma general, dirán algunos, se está desbaratando. Mi vida se está volviendo como a cuadritos y yo no le estoy viendo forma. Yo tenía la esperanza puesta en mi matrimonio y mi relación y ahora mi esposo ha muerto, podría decir alguien. Yo tenía mucha confianza que mis hijos iban a salir adelante, que mis hijos iban a ser grandes profesionales, que mis hijos iban a ser personas de bien, pero posiblemente hay alguien que diga, ahora yo estoy enfrentando la situación que mi hijo ha caído en drogas y que yo no sé qué hacer. Alguien podría estar pasando en este momento una situación difícil, pero quiero, por favor, escúchame. Dios está trabajando. Solo porque tú creas que no tiene sentido lo que está pasando, realmente no significa que no tenga sentido. Yo creo que al contrario, detrás de bambalinas, detrás de todo eso que está pasando, hay algún propósito, hay algo que Dios quiere mostrarte. Muchos de nosotros en esa situación nos hacemos muchas preguntas. Vienen muchos interrogantes a nuestra vida. Cuando nosotros miramos este cuadro bíblico de este pasaje que hemos estado estudiando, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en los primeros versículos,
Entonces podríamos hacernos algunas preguntas. Aquellos que tienen tanta confianza en Dios, entonces se podría preguntar cuando lee un pasaje como esto, entonces tendría que decir, ¿por qué Dios dejó, por ejemplo, que Herodes fuera rey? ¿Acaso es que Dios no conocía la clase de persona? ¿Cómo Dios permitió que ese tipo de persona, que ese hombre tan malo, tan vil, tan diabólico, pudiese ser rey? ¿Por qué Dios no pidió eso? ¿Por qué Dios no frenó eso? ¿Por qué no colocó a otro rey? ¿Y por qué tuvo que haber sido Herodes? ¿Acaso no es que Dios es el que quita y pone reyes? ¿Acaso no Dios es soberano y Él es todopoderoso? ¿Por qué lo permitió? ¿Cómo pudo dejar que este tipo llamado Herodes hiciera tantas cosas? Algunos dirían, no, es que si yo fuera Dios, yo no hubiera permitido, yo hubiera convertido a una persona como esa en un renacuajo. ¿Acaso Dios no lo podía hacer? ¿Por qué Dios no lo frenó? ¿Por qué Dios no le frenó la mano cuando fue a matar a Jacobo, a Santiago? ¿Por qué? ¿Por qué permitió que Pedro, un hombre de Dios, un hombre que le estaba sirviendo, por qué estaba siendo allá apresado, castigado y una cantidad de cosas? ¿Acaso es que no hay garantía por el hecho de ser otros hijos de Dios? ¿Por qué Dios no obró a favor? ¿Por qué permitió que Jacobo muriera? ¿Por qué Pedro no hizo Dios algo y lo hizo invisible y que no lo hubieran tomado preso? Y en fin, podrían venir muchísimas preguntas. Como tú también, en tu situación, en tu momento, te haces preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso es que Dios tiene favoritos? ¿Acaso es que, por ejemplo, con esta historia que estamos leyendo, ¿por qué a este Santiago, por qué murió y por qué Pedro no murió? ¿Acaso es que Dios, dirán algunos, es caprichoso? O peor aún, muchos cuestionando a Dios dicen, ¿o será que Dios perdió el control? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios pierde el control en algún momento? ¿Será que a Dios se le sale algo de las manos? ¿Será que, como dicen algunos, tendrá algunos favoritos? Y vienen muchos interrogantes. ¿Por qué suceden esas cosas? Y de manera personal, cada uno tendrá sus interrogantes. ¿Por qué me sucedió eso a mí? ¿Por qué ha sucedido eso en mi hogar? ¿Por qué sucedió eso en mi matrimonio? ¿Por qué sucedió eso con mi hijo, con mi hija? ¿Por qué está sucediendo eso en mi vida? Pero quiero, apreciado amigo y amiga, tú que estás aquí conmigo en esta hora, quiero decirte que nosotros no debemos vivir por explicaciones. Es decir, que nuestra tarea no es tratar de entender todo. Escúcheme, la vida no consiste en que todos los problemas sean resueltos o solucionados. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que la vida es un misterio y que nosotros tenemos que aprender a vivir en ese misterio, en cosas que nosotros ahora mismo no entendemos. Y que si tú dices, no, es que yo necesito respuesta a eso, entonces muchos tendrán que esperar hasta cuando estén en la presencia de Dios y ahí preguntarle, Dios, mira, yo tengo aquí este listado de interrogantes en mi vida que nunca tuve respuesta y quiero que tú me digas. Pero quiero decirles que mientras estemos aquí en esta vida, mientras estemos en esta tierra de los vivientes, vamos a tener que vivir con misterios y aprender a acostumbrarnos a vivir con esos misterios donde solamente nosotros, con el punto que estamos tratando, simplemente respetamos la soberanía de Dios, respetamos la providencia de Dios y decimos, Señor, si tú lo hiciste, es por un propósito, es por algo. Pero no somos nosotros quienes tenemos que entrar a cuestionar a Dios o a pedirle cuentas a Dios, porque ¿acaso quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios, que es el Todopoderoso? Lo que sí tenemos que hacer nosotros es aprender a vivir bajo este respeto y decir, Señor, aunque no entiendo, Dios, aunque no me gusta, aunque duele, aunque es muy fuerte, Señor, entiendo que tú tienes el control de todo y que por algo tú lo has permitido en mi vida, lo has permitido en mi hogar. A veces usted tiene que retroceder. O sea, porque es que a veces nos ponemos nosotros como ay, a ver, explíqueme Dios, y como a encarar a Dios y como a pechar a Dios y decirle, Dios, explíqueme aquí qué pasó. No, mis amados, no debe ser nuestra actitud. Yo pienso que nuestra actitud es, al contrario, replegarnos, es al contrario, retroceder y simplemente mirar a algo que yo voy a llamar en esta mañana la escondida mano de Dios.
No vemos nada, Señor, no sabemos, no entendemos, pero Señor, sabemos que tú tienes el control. Y tú y yo necesitamos aprender a respetar eso. Ese es un principio, mis amados, que quiero que por favor tengamos en cuenta. Si hablásemos entonces de cómo superar la crisis, lo primero que tenemos que hacer es aprender a respetar esa soberanía de Dios, esa providencia de Dios, esa mano escondida de Dios, de cosas que no vemos, pero que sabemos que Dios está actuando. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor y dicen, Señor, gracias porque tú nos traes para enseñarnos, perdónanos porque posiblemente en aquellos momentos difíciles de nuestra vida fuimos rebeldes? Tal vez, Señor, nosotros cuestionamos muchas cosas, tal vez fuimos los que pedíamos explicación, pero ahora entendemos, Señor, que una de las cosas que tenemos que ir haciendo cuando pasemos por crisis es aprender a respetar eso, la mano escondida de Dios. ¿Ha visto alguna vez algún pintor? Estos días tuve la oportunidad y me pareció algo interesante y lo quiero traer a colación hoy en este mensaje. Esas personas que se hacen en las calles a pintar cuadros. ¿Alguien ha visto eso? ¿Algún pintor por ahí? Sí. En ocasiones uno se para ahí a mirar cómo es que este pintor pinta sus cuadros. Y a mí me impacta, a mí me asombra porque tienen una facilidad, tiene una capacidad impresionante. Y uno, bueno, los ve ahí en un vidrio cuando van a hacer, o en un lienzo, y comienzan a colocar pintura, y algunos hablan y dicen, mire, vamos a colocar esta pintura, y comienza con su cincel, y uno dice, wow, mire cómo está quedando de bonito eso. Y comienza a hacer unas mezclas, y uno dice, y de pronto, uy, mire, de aquí sacó este sol, de aquí sacó esto, y uno lo comienza a ver, ¿no? Y uno dice, oiga, qué chévere. Y entonces uno se para y a mirar esa obra perfecta. Uno dice, no, estos tipos son muy buenos para eso. Y uno dice, sí, está quedando bonito, lo hacen bien. Y de pronto toma un poco de pintura y como que lo tira encima de esto que ya uno lo había visto como bien. Y dice, wow, y lo arruinó. No, lo echó a perder. Estaba tan bonito y ahora como que lo dañó. Y saca de pronto otros materiales y comienza a hacer algo que aparentemente es como un árbol. Y dice, no, ahora sí dañó. Estaba quedando tan bonito, pero como que dañó eso. Como que lo echó a perder. Y de pronto él sigue trabajando y de pronto saca y dice, wow, mire cómo lo transformó. Y al final uno dice, wow, mira qué obra maestra. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Han tenido experiencias? Uy, genial. ¿Sí? De esto que aparentemente no tenía como forma, mire cómo le dio el cambio y mire cómo lo terminó en esa obra maestra. Y fíjense que ahí en eso hay una enseñanza muy bonita. Y es que a veces miramos lo que Dios hace en nuestra vida y evaluamos nuestra vida. Y uno dice, sí, las cosas están saliendo bien. Gracias, bendito Dios. Están saliendo bien las cosas con mi familia. En el negocio están saliendo las cosas bien. En mi vida, gracias a Dios. Y entonces nos decimos, mire, tanta gente que ha muerto en esta época y Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha cuidado. Y entonces decimos, gracias Señor, porque tú lo estás haciendo bien. Y entonces vemos como esa obra maestra. Vemos a nuestros hijos desarrollar y decimos, gracias Señor, porque tú has estado con ellos. Gracias porque tú los has respaldado. Gracias Señor, porque mira cómo tú le abres puertas. Gracias, bendito Dios. Entonces hay una parte en nuestra vida donde vemos esa mano maestra de Dios. Pero de pronto pareciese como que Dios enlodó todo, como que embarró todo, decimos nosotros. Y decimos, Señor, ¿y ahora qué pasó? Si esto que venía tan bien, si esta obra tan linda que venía, entonces algunas mujeres dicen, sí, eso ha pasado en mi vida, en mi matrimonio, porque venía bien. El matrimonio estaba fluyendo bien, las cosas estaban saliendo bien, y de pronto pasó algo, de pronto cayó algo, y es como si Dios hubiese permitido que todo se arruinase. ¿Alguno ha sentido eso? Por favor, levante su manito en esta mañana. ¿Alguno ha sentido eso? Que como que todo iba lo más de bien, todo estaba funcionando, todo estaba fluyendo, decimos nosotros, y de pronto, no sé, como un chaparrón, y aquí qué pasó, y entonces dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo de repente si iba tan bien? Y no solamente nosotros vemos eso, sino que la gente de afuera también se sorprende. Un momentico, ¿qué pasó con esa pintura, con esa obra de arte de ese matrimonio tan bonito, por citar algún ejemplo? Que venía y era un matrimonio ejemplar y nosotros lo colocábamos como modelo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se arruinó todo? ¿Qué pasó con ese jovencito? Si era tan dócil, si era tan obediente, si era tan dedicadito, si era tan respetuoso con sus papás. ¿Qué pasó? ¿Por qué se arruinó? Mire cómo está, mire cómo se ha vuelto. ¿Qué pasó? Dirían algunos, si en mi negocio, en mi empresa, en mi trabajo, las cosas iban tan bien y de un momento a otro, mire la quiebra, mire la situación que estamos viviendo.
Entonces algunos se preguntan, Señor, ¿por qué dejaste? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no obraste ahí? ¿Por qué dejaste que esto se derrumbara? ¿Por qué dejaste que eso se cayera? Y entonces nos pasa a nosotros lo mismo que sucede cuando vemos a ese pintor. Hay cosas, escúchenme, que para nosotros no tienen ningún sentido. Cuando el pintor coloca eso y echa y dice, pero echó a perder eso. Entonces para nosotros, escúcheme, para nosotros, quiero que por favor me entienda esta parte. Para nosotros no tiene ningún sentido, pero para el pintor tiene todo el sentido. Y el pintor sabe por qué está haciendo eso. Y el pintor sabe por qué colocó ese elemento ahí. Y que lo que nosotros no le vemos forma, él tiene muy claro qué es lo que va a hacer con eso. ¿Sí? Es para que por favor me entiendan en esta mañana en ese sentido. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero que el maestro de maestros, el fabricante, el dueño absolutamente de todo, sabe por qué está pasando eso de una manera puntual en nuestra vida. Solo por el hecho de que para nosotros no tenga sentido, no quiere decir que realmente no tenga sentido. Solo porque tú no puedas ver la mano de Dios trabajando, eso no significa que Dios no esté trabajando. Esto para aquellas personas que dicen, no, pues yo siento que estoy como abandonado, que como que Dios no está haciendo nada, que como que Dios no ha metido su mano y como mi hijo se está acabando cada día más y como que Dios no está trabajando. Ahí en esta historia que hemos leído, que hemos tomado como base hoy, ahí está Herodes, con todo su poder diabólico porque tiene la autoridad. Y este hombre hace una cantidad de cosas. Vemos la muerte entonces de Santiago. Pero también vemos cómo Dios obra, cómo Dios libera. Y es la historia porque la hemos leído ya casi completa. Cómo Dios liberó a Pedro. Entonces aquí una enseñanza grandísima, mis amados. En este tema tan importante de cómo superar las crisis. Y tenemos todas estas cosas, digamos todos estos elementos, todos estos componentes que están en esta historia que nos ayudan a mirar muchas cosas. Y todo esto lo vamos a llamar como la soberanía de Dios. Como de una manera simultánea, como vemos diferentes capítulos, pero que Dios está obrando y es lo que nosotros conocemos la soberanía de Dios o la providencia de Dios. Y entonces tendrías que anotar ahí en el margen de tus apuntes el texto bíblico que está ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Ese famoso pasaje que nos deja a nosotros mucha enseñanza y que dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos la idea, y si tú tienes ese concepto, quiero que por favor lo revises. Algunos creen que nosotros vamos en esta vida y que hay como unos momentos buenos y unos momentos malos, y entonces algunos lo ven de esta manera. Por lo general, así piensa mucha gente. Que entonces nosotros vamos en la vida y que avanzamos unos 50 kilómetros bien, pero que de pronto tenemos que pasar por 10 kilómetros malos. Y después de que pasamos esos 10 kilómetros malos, entonces volvemos a retomar y otra vez tenemos otros 500 kilómetros buenos. ¿Sí? ¿Alguien tiene ese concepto por ahí? Entonces que la vida es eso. Unos kilómetros malos y otros kilómetros buenos, y entonces termina ese kilómetro bueno, ahora entramos en el kilómetro malo y así no la pasamos. Bueno, eso es, digamos, si tú tienes ese concepto, yo lo respeto. Pero quiero decirte que la vida es como los rieles del tren. ¿Alguien conoce los rieles del tren? Levanten su manito. Bien, así es la vida. Hay un riel bueno y otro riel que es malo. Pero los dos rieles corren paralelamente. ¿Sí han notado eso? Van los dos rieles. Tal vez una parte del riel bueno y el otro tal vez no está tan bueno, pero el tren va ahí. Va corriendo, repito, paralelamente. Y eso es lo que es la vida. Digamos que de esa manera la he logrado entender. Que la vida hay cosas que son maravillosas. Hay cosas buenas que nosotros le llamamos tiempos de bendición. Pero al mismo tiempo, parece que en ese tiempo de bendición se presentan ciertos problemas. Y no siempre nosotros podemos solucionarlos. Hay cosas que están en nuestras manos y podemos solucionarlos, pero hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos solucionar.
Bueno, entonces quiero decirle que tanto lo bueno y lo malo aparecen, corren en esos rieles paralelos. La vida es esa, mis amados. Vamos en rieles paralelos y a veces hay rieles buenos y rieles malos y ahí vamos en esa vida. Y muchos no entendemos. Entonces, algunos piensan que en la vida, y más cuando somos cristianos, entonces Dios nos coloca siempre en rieles buenos. Y que en el momento que tú te montas en ese tren llamado vida cristiana, o en ese tren llamado cristianismo, o en ese tren que le decimos hijos de Dios o iglesia, entonces creemos que Dios nos montó ahí y vamos a estar en la vida siempre por los rieles buenos. Pero a veces no logramos entender que en ese transcurrir en esta vida cristiana, en ese vagón, en ese tren que vamos en esta vida, que es pasajero, vamos a tener que pasar trayectos de nuestra vida donde habrá riel bueno, pero también hay un riel mal, pero que los dos van de una forma paralela. Y eso tenemos que manejar. A veces algunos dicen, no, yo voy a estar feliz cuando mis problemas terminen. Y cuando mis problemas terminen, entonces ahora sí voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Yo quiero decirles, mis amados, que no podemos nosotros esperar hasta que todo sea feliz, hasta que todo se apareje, decimos hoy en día, hasta que todo esté bien. No va a suceder eso. Algunos dicen, aquellos que están estudiando, dicen, voy a estar feliz y cuando termine mi carrera, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, mientras estoy estudiando, pues tengo que pasar eso, pero apenas termine la carrera, yo sé que las cosas me van a salir bien. Y quiero decirles que no necesariamente. Hay muchas personas que han terminado su carrera, que tienen sus títulos, sus doctorados y lo demás, pero siguen teniendo problemas. Entonces uno no puede esperar a decir, hasta que termine la carrera, yo sé que termino la carrera y de ahí en adelante ya las cosas van a salir bien. ¿Cuántos saben y pueden dar testimonio en esta hora que hay muchísimos profesionales que creyeron que haciendo su carrera y que terminando su carrera, ahora sí las puertas se iban a abrir y ahora sí iban a conseguir el trabajo que siempre quisieron, ahora sí iban a comprar las cosas que siempre quisieron, pero cuando se dieron cuenta que terminaron su carrera, entonces dicen, no, esto sigue siendo pesado. Y entonces siguen estudiando, no tengo absolutamente nada en contra, son formas de pensar respetables. Siguen estudiando, entonces hago mi especialización, hago mi posgrado y ahora sí, yo sé que con eso, ahora sí se me abren las puertas, ahora sí voy a comenzar a hacer cosas grandes. ¿Y cuántos saben que terminan su doctorado, que terminan su especialización y las cosas siguen difíciles? Entonces al principio pasaron sus hojas de vida, sus currículum vitae, pasaron sus hojas de vida, entonces no, lo que pasa es que usted pues le falta más estudio. Entonces dicen, bueno, tengo que estudiar, entonces colocan sus soportes, ahora sí paso mi buena hoja de vida, pero cuando reciben las hojas de vida dice, no, lo que pasa es que usted tiene muchísima preparación y no, aquí no le podemos pagar el sueldo que usted realmente merece, entonces no, qué pena, no lo podemos contratar. Bueno, esa es la vida, amados. Y uno tiene que aprender a vivir y diciéndole, no, Señor, yo no voy a esperar tal cosa para poder ser feliz. Voy a disfrutar esto que estoy viviendo, esta etapa que estoy viviendo. Te doy gracias, Señor, como lo dijo el mismo apóstol Pablo. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia y en todo te doy gracias, Señor. En todo me alegro en ti, Dios. Algunos dicen, no, es que yo no he podido ser feliz porque tengo mis niños pequeños, pero bueno, yo lo que estoy esperando es que cumplan los 18 años y se proyecten y que ya salgan adelante. Y ahora sí, después de que mis hijos dejen de ser pequeños, ahora sí voy a ser feliz. ¿Y cuántos saben que no es así? Porque nuestros hijos crecen y posiblemente hasta ya se han casado, han formado sus hogares, pero aún seguimos teniendo problemas. Aún sigue llegando noticias, no, que es que esto, es que lo otro, y nos sigue afectando. ¿Es así o no los que tenemos hijos grandes? Entonces, mis amados, uno no puede decir, ahora sí voy a ser feliz cuando esto. Otros están enfermos y dicen, no, estoy enfermo y me duele por aquí, me duele por allá, y ya cuando comienzan a llegarnos los achaques, entonces, pero algunos dicen, ay, espere que yo me aliente, decimos, espere que yo ya esté sano y entonces ahora sí voy a servirle a Dios. ¿Y cuántos saben que no es así? Porque nosotros podemos podemos sentirnos bien por algo y entonces ya como que nos mejoramos de eso y de pronto comenzó el dolorcito por otro lado y ya como que nos pasó, no, y ahora nos duele la rodilla. Entonces nunca le serviríamos a Dios si esperásemos que estuviésemos completamente sanos. ¿Es así o no? Entonces lo mejor es decir, Señor, así como soy, así como estoy, te voy a servir y voy a ser feliz porque esta es la vida, mis amados. Esto para que podamos tener en cuenta, mis amados, porque no es así como muchos piensan. Una vez tenga yo todo organizado, una vez se me apareje todo, ahora sí. No, mis amados. Quiero decirles entonces que lo bueno y lo malo están ahí.
ambos trabajan juntos y nosotros tenemos que aprender a vivir en esta vida con lo uno y con lo otro y seguir avanzando. Algunas veces nos gustaría sencillamente vivir una vida sin nada malo. De pronto hay alguien que dice, sí, yo quisiera, ese es el tipo de vida que yo me merezco, dicen algunos. Ese es el tipo de vida que yo quiero. Vivir sin nada malo, vivir sin problemas. Y yo quiero decirles que eso es como en la isla de la fantasía, porque aquí no es así. Aquí en esta vida vamos a tener que aprender a vivir con lo bueno y con lo malo. Y vamos a aprender a convivir con eso y seguir adelante tomados de la mano de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso al Señor si tú estás de acuerdo y decirle, Señor, gracias, porque sabemos que la gran diferencia con los demás es que nosotros contamos contigo en medio de las crisis. Ahí está el ejemplo de la hija, de aquella chica que quiere casarse. Y entonces uno como padre dice, no, pero es que ese muchacho no me gusta mucho. Ay, mamá, pero ¿por qué no le gusta si eres lo más de querido? No, hija, la verdad, yo no quisiera que tú te casaras con él. No, es que yo veo que está como muy inmaduro todavía, como que le falta carácter, como que ya uno después de ser cristiano, dicen algunos o algunas, como que no tiene como las condiciones que uno quisiera que esa persona tuviera para que sea digno de ser tu esposo, le decimos algunos. Dice, no, mamá, sí, yo entiendo eso, pero mamá, yo a él lo amo mucho. Y yo, la verdad, mamá, yo quiero casarme con él. Entonces ahí están los papás como tratando de manejar la situación. Bueno, ya la hija está grande, pues oremos a Dios y que Dios haga su perfecta voluntad allá. Entonces los padres comienzan, dicen, bueno, vamos a tratar más bien como de adaptarnos a esa situación y vamos a tratar como de querer a ese futuro yerno, dirían algunos. Finalmente la pareja pues se casa, porque así son los jóvenes, que muchas veces los papás les dan consejos y como que lo hacen a un lado y dicen, no, yo quiero vivir mi vida, es mi vida, dicen algunos, déjeme mamá, usted hizo su vida, papá, déjeme, yo quiero hacer mi vida. Entonces finalmente los papás dicen, bueno, ok, listo, es tu decisión, yo simplemente te di un punto de vista, mi opinión, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que dice la palabra, bueno, pero es tu decisión, es tu decisión. Y finalmente entonces esa pareja se casa, tienen su bebé. Y entonces dice, mamá, mira, aquí está mi bebé, y entonces, qué bonito el bebé y lo demás. Y resulta que con el tiempo, ese joven se vuelve entre comillas, diríamos, un Don Juan Tenorio, ¿no? Y entonces ya se olvidó todo el tiempo de galantería, de noviazgo y lo demás. Y entonces este joven se convierte en lo que los padres temieron que se convirtiese. No sé si me estoy haciendo entender. Y entonces este esposo un día consigue a otra persona y sencillamente abandonó a la esposa, abandonó a su hija. Y entonces los padres dicen, pero es que yo le dije, es que eso sí se veía venir, y la cantaleta pues que muchos de nosotros ya la sabemos. Entonces le dije, sí mamá, pero ¿qué hago? Ya de todas maneras sucedió. Yo le pregunto a las mamás, bueno, papás aquí también, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer retroceder el tiempo y que ustedes pudieran ponerse en una posición y decirle a su hija, no se casa con ese tipo, no se casa con ese hombre, ¿cuántas de ustedes lo harían? Levanten la mano. Si yo pudiera hacer retroceder, yo sí lo haría y no lo dejaría casar. Y se ponga de mal genio y haga lo que sea, yo no la dejaría casar. Uy, ¿cómo la dejé casar? ¿Cómo fui tan flexible? ¿Cómo le permití eso? Es que yo hubiera tenido más autoridad. Y entonces la esposa le dice al esposo, si ves que usted no habló, usted no dijo nada, usted hubiera dicho algo, no lo hubiéramos dejado casar. Listo. Yo les digo, no se apresuren a decir que ustedes lo harían. Yo sé que algunas personas asentieron su cabeza y dijeron, yo sí lo haría. Claro que sí. No. A no ser, escúcheme, a no ser que usted esté dispuesto o dispuesta a renunciar de ese nieto que tanto ama. A ese nieto que hace una bendición para tu vida. A ese nieto que hace una alegría para tu vida. A ese nieto que te ha dado como ganas de vivir otra vez. A ese nieto o esa nieta con la cual juegas y con la cual te sientes tan bonito. Es un tiempo bonito con esos nietos. Los que hemos tenido esa experiencia de tener nietos, pues es una bendición. Nosotros a esta altura de la vida tenemos 3 nietos y son una bendición los 3. Ahí no podemos, cada uno es especial y cada uno los queremos, los amamos con todo nuestro corazón. Entonces, este es el punto, mis amados, para que nosotros tengamos en cuenta. Dios en su crisol
Dios en su sabiduría, Él sabe mezclar todas las cosas. ¿Recuerdan el pintor? Él sabe mezclar todo para la gloria de Él. Y es cuando se cumple esta promesa de Romanos 8:28. Que sabemos, a los que aman a Dios, sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Hay cosas que en su momento no entendemos, que no comprendemos, que no está en la lógica humana. Pero después decimos, Señor, gracias por esa bendición. Para este ejemplo de los nietos. Sí, mi hija nos sacó canas, sí, pasó esto y esto y esto, pero hoy podemos disfrutar de esos nietos y Señor, gracias porque mis nietos son una tremenda bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, amados. Entonces, esos son parte de los puntos que nosotros tenemos que saber cómo superar las crisis. Si nosotros no entendemos las cosas, quiero decirles como consejo, amigos, no estemos viviendo siempre esperando explicaciones. Porque hay cosas en la vida cristiana, tú lo sabes, que no lo puedes explicar. Hay cosas en la vida, cuando uno mira el marco bíblico, cuando mira las historias de la Biblia, no se pueden explicar. Como muchas veces yo lo he dicho, los matemáticos, los físicos de este tiempo siguen matándose la cabeza, se les siguen quemando los fusibles porque ellos no logran entender cómo nuestro maestro de maestros, como el Señor Jesucristo, con 5 panes y con 2 peces, pudo multiplicarlos y alimentó a más de 20,000 personas y sobró. Es decir, la lógica y la matemática humana en las cosas de Dios no funcionan. Y no podemos explicar. Si a ti te preguntan o a mí me preguntan, a ver, explíqueme cómo es Dios, yo no puedo explicar realmente cómo es Dios. Lo único que nosotros sabemos es que hemos aprendido a vivir por las promesas y que nosotros no podemos explicar muchas cosas, pero cuando Dios nos da una promesa, nosotros nos aferramos a esa promesa y decimos, Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero yo camino bajo una promesa y yo sé que tú eres el Dios de promesas, que tú eres el Dios de pactos, que eres el Dios que cumple todo lo que dice, Señor. Sabemos que tú no eres hombre para que mientas, ni eres hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú lo prometiste, Señor, tú lo vas a hacer. ¿En qué tiempo, en qué momento, de qué manera? No tenemos ni idea, pero lo cierto, Señor, es que nosotros caminamos bajo esas promesas. Ahí debemos, y en esa forma tenemos que caminar como pueblo cristiano. Entonces, ¿cómo superar las crisis? Caminemos bajo las promesas de Dios. Ahora, yo le aseguro que nosotros de pronto muchas veces nos hemos hecho la pregunta, y sobre todo los niños pequeños, cuando se les dice, mira, hay que comer verduras, hay que comer esto, hay que comer lo otro, ¿a cuántos niños quizás rechazan? No, yo no quiero comer, yo no me dé eso. Pero si se les ofrece un helado, ay sí, el helado sí quiero, ah sí, la gaseosa sí quiero, ah sí, el perro caliente sí quiero. Pero cuando se les habla de comida, entonces los niños dicen, yo no quiero. Y muchos niños se preguntan, ay Dios, pero ¿por qué es así? ¿Por qué Dios no colocó, es decir, en lugar de colocar las vitaminas en las espinacas, ¿por qué no las colocó en los helados? Sería la vida mucho mejor, ¿o no? Porque imagino, no, cómete este helado, hijo, que es que este helado tiene vitaminas. Ay, los niños pues felices comiendo helados. Pero es que las vitaminas no están en los helados, sino que las vitaminas están en las espinacas, para citar un ejemplo. Entonces muchos se preguntan, ¿pero por qué tiene que ser así? Porque es que Dios es así. Y nosotros tenemos que aprender a respetar las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos un misterio. Un misterio. No sabemos por qué sucedió eso. Y tú hoy puedes decir, Señor, ok, estoy asimilando el mensaje. Dios, sí, sé que esto que pasó en mi vida es un misterio. No encuentro explicación. Pero Dios, simplemente voy a aceptar esto. Ahora, permítanme decirles esto que es bien importante. Nosotros tenemos que dejar que Dios actúe. En otras palabras, nosotros tenemos que permitir que Dios sea Dios. Listo. No cuestiones, no pongas interrogantes. Y solo porque a usted no le parece, porque no está de acuerdo, porque según usted no tiene sentido, realmente no significa que no tenga sentido. ¿Sí? Recuerda este ejemplo del nieto que tanto amas. No tiene sentido que se hubiera casado con ese hombre, no tiene sentido, entonces tú haces una cantidad de cuestionamientos, pero cuando tú ves a tu nieto y dices, qué bendición, gracias Dios por este nieto. No tenía sentido para ti, pero Dios, a través de todo eso que pasó, a través de todo ese revuelto, a través de toda esa mezcla, quiso darte un nieto para que tú puedas ser feliz y puedas disfrutar. Entonces hay cosas, mis amados, que nosotros no entendemos. Por eso, si tú encuentras una situación de crisis, es más, si tú te encuentras ahora mismo en una situación de crisis, no pidas entender las cosas.
No demandes a Dios entender eso. ¿Me entienden? O sea, simplemente asimilemos. Ese es el primer punto que quiero que tengamos en cuenta y que espero que tú lo puedas asimilar y que puedas vivir de acuerdo a eso. Ahora, lo segundo que quiero que por favor tengamos en cuenta son 4 puntos, les di 4 consejos, pero hoy vamos a tocar este segundo nomás. Debemos solicitar el misterio del pueblo de Dios. ¿Qué es esto, pastor? Debemos pedirle al Señor, escúcheme, ¿cuál es el misterio del pueblo de Dios? ¿Cuál es el misterio? No, el ministerio mejor. Hay un misterio que es el misterio de Dios y que junto a ese misterio de Dios hay un ministerio que Dios demanda. Es decir, van las dos cosas paralelas. Entonces, por un lado está el misterio, cosas que no entendemos nosotros. Entonces tenemos que pedirle, Señor, permítenos obrar en el ministerio de nosotros como hijos tuyos. ¿Sabes cuál es ese ministerio que nosotros debemos desarrollar cuando se presenta un misterio de Dios? Cuando se presentan cosas que no entendemos. Entonces, cuando se presentan, a ver, para explicarles, cuando se presenta un misterio, algo que no entendemos, entiéndase una crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando está levantado ese misterio, entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos levante el ministerio como hijos de Dios. Y ese ministerio que tiene que ser levantado en paralelo a un misterio se llama la oración. ¿Cómo les explico esto? Tomemos el pasaje de la Biblia que hemos dado como base. Miremos Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5. ¿Recuerdan la posición de Pedro? Custodiado por lo menos 16 soldados en una situación bastante difícil. Era un misterio. ¿Cómo Pedro? Un hombre de Dios, un hombre que su sombra cuando él pasa son sanados los enfermos. Un hombre que se convirtió a Dios de verdad. Misterio, ¿por qué estaba pasando eso? Pero junto a ese misterio, entonces se levanta el ministerio del pueblo de Dios. El ministerio de tú como cristiano, el mío como cristiano. Dice la escritura, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ese es el misterio, esa es la prueba, esa es la crisis y una verdadera crisis. Pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? Oración a Dios por él. Entonces noten que aquí está una enseñanza hermosa para nosotros. Cuando vengan momentos de crisis, lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos, diga conmigo, en oración. Dice, quiero volverlo a leer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Parecía que no había esperanza. Miremos humanamente. Pongámonos en los guaraches de Pedro en ese momento. No había ninguna esperanza para Pedro. Él estaba bajo una, diga conmigo, máxima seguridad. 16 soldados ahí. Tenía que pasar 2 o 3 puertas por lo menos. La prisión estaba custodiada hasta los dientes, armados por todo lado. Estaba Pedro ahí, 16 guardias pendientes, echándole ojo a Pedro, ahí vigilándolo. Pedro simplemente, Señor, es más, ni siquiera sus manos podía mover porque dice que estaba encadenado. Es más, una mano estaba encadenada con una mano de un soldado. O sea, humanamente dicen, no, salir de ahí eso es complicadísimo. Eso sí es un problema. Fuera de eso, además, ahora, porque estuviera preso y bueno, esperemos que se cumpla el tiempo y ya, después una vez cumpla el tiempo ya salgo en libertad. Perfecto, eso sería un problema, pero que hay una esperanza. Pero es que no había esperanza, porque habían acabado de matar a Jacobo. Y lo que tenía amenaza contra Pedro es que lo iban a dejar más corto, que iban a quitar la cabeza. Entonces hay un problema muy serio. Es decir, no había ninguna esperanza, porque Pedro estaba caminando en ese momento en su vida bajo una sentencia de un rey que ya había demostrado que era un rey que no le importaba matar a las personas. Entonces, fíjese que Pedro está en una situación, y diga conmigo, esa sí es una crisis. El problema que tú puedas tener hoy, con todo el respeto, porque ya digo, cada que uno tiene su problema, pero hay problemas que uno dice, bueno, sí, tengo el problema ahorita, pero sé que me giran esa plata porque sé que me sale el préstamo y ya, como que soluciona ese problema. ¿Sí? O sé que si se le hace el tratamiento o si se hace la cirugía, posiblemente puede ser solucionado ya ese problema. Cada uno tiene su problema y cada uno piensa en lo suyo. Pero aquí yo quiero que mirar esta historia de Pedro, porque cuando uno la analiza bajo la óptica humana, escuchen eso, bajo la óptica humana, es una verdadera crisis. Parecía que no había esperanzas para Pedro. Parecía que todas las puertas, diga conmigo, estaban cerradas.
alguno puede estar pensando y dice, no, yo me identifico con Pedro porque es que, pastor, esta etapa de mi vida así, todas las puertas están cerradas. Es que yo no veo por dónde. Ok. Quiero decirle que para Pedro todas las puertas estaban cerradas, pero solamente había una puerta que estaba abierta, es decir, había una excepción. Y la puerta que estaba abierta era la puerta que lo dirigía arriba, al cielo. Y esa puerta que va hacia arriba nunca se cerrará. Esa puerta, por más que tenían mucha autoridad, por más que hacían muchas cosas, la única puerta que no podían cerrar era la puerta que conducía arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los momentos de crisis, escúchenme, amados, en este tema que le hemos titulado ¿Cómo superar la crisis? En el momento de crisis, nosotros tenemos que orar. Esa puerta nunca se cerrará. Cuando no hay esperanza, cuando desde el plano, digámoslo de esta manera, desde el plano horizontal no vemos nada, siempre habrá esperanza en el plano vertical. ¿Me hago entender? Aunque todos te hayan cerrado las puertas, aunque todos los diagnósticos sean negativos, aunque tú digas no hay absolutamente nada, estoy en este atolladero y no sé cómo salir, y tú miras al lado, miras atrás, no ves nada, yo quiero decirte que la única puerta que no se cerrará es la puerta que conduce arriba, la puerta vertical. Y en el momento de crisis, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un par y decir, Dios mío, sí, no tengo de dónde tomarme, no tengo de dónde cogerme, dice algunos, pero Señor, solamente voy a confiar en ti. Es una puerta que para los hijos de Dios nunca, absolutamente nunca estará cerrada. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos les pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden decir, Señor, gracias? Le pueden dar un aplauso. Señor, gracias, porque tú nunca nos cerrarás esa puerta. Y quiero que miremos, mis amados, que nos detengamos un poquitico, porque aquí hay unos detalles que no quiero pasarlo rápido, porque sé que aquí hay una enseñanza tremenda para nosotros. Y quiero que miremos algo que es bien importante. Entonces, noten, esto es una enseñanza para nosotros, que junto al misterio de la providencia de Dios, de las cosas que no entendemos, junto a eso existe el ministerio del pueblo de Dios. Es decir, apenas se te presente una crisis de aquí en adelante, tú sabes, crisis sinónimo de ir a buscar a Dios, sinónimo de desarrollar el ministerio que Dios me ha dado, que es el ministerio de la oración, que todos como hijos de Dios lo tenemos. Ahora, yo quiero que vea primero algo que voy a llamar la frecuencia de la oración, porque es que no es orar por orar. Y aquí algo que quiero que tengamos en cuenta. Estamos hablando de cómo superamos las crisis. Y ya estamos entonces adelantando, digamos, vamos escalando el mensaje y ya vemos entonces algo que nos va dando. Y es que en la crisis lo que tenemos que hacer es orar. Pero aquí seguimos ahondando un poquito más y entonces no es orar por orar, sino que aquí hay una enseñanza bonita en este pasaje que estamos analizando. Y es, diga conmigo, número 1, la frecuencia de la oración. Frecuencia de oración. Dice este versículo 5 que estamos analizando aquí, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 5, en la parte B, dice que la iglesia hacía sin cesar oración. ¿A quién? A Dios. Principio número 1, cuando estamos hablando de orar, como solución, como herramienta para superar la crisis. Orar, pero no orar de cualquier manera, sino que dice orar sin cesar. Ellos, dice la escritura, oraban y no dejaban de orar. Ahora, seguramente ellos, como nos ha pasado a nosotros, porque no falta alguno que diga, pastor, yo sé, y yo lo he hecho, y estoy orando por mi hijo, estoy orando por mi matrimonio, yo lo he venido haciendo, yo estoy orando sin cesar. Y así como ellos tal vez se preguntaron, tú también te puedes estar preguntando, ¿por qué, a pesar que he venido orando y orando, Dios no contesta mis oraciones? Noten, Pedro estaba en la cárcel. Y Dios parecía que no tenía ningún afán, que no tenía ningún apuro de sacarlo allá. Pero Dios estaba trabajando con ellos, unos orando allá en la iglesia, orando, Pedro en la cárcel, ya, pero oramos y parece que no pasa nada. Y Dios estaba trabajando, diga conmigo, cuando nosotros no vemos nada, aún a pesar de que no vemos nada, Dios estaba trabajando. ¿Y por qué Dios no lo sacó el mismo día? ¿Por qué Dios no esperó la noche y lo sacó?
¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué tuvo que esperar tanto tiempo el pobre Pedrito ahí en la cárcel? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Ok, porque Dios les estaba enseñando a la iglesia que estaba orando, les estaba enseñando una lección acerca de la oración. Y una de las grandes lecciones que Dios le estaba enseñando era sobre la persistencia en la oración. Diga conmigo, persistencia en la oración. Por eso la Biblia dice, pedid, buscad, llamad. Literalmente podríamos decir que Dios dice, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Y así como lo escribió Lucas en el capítulo 18, verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que si tú no has visto la respuesta, así que si tú estás en crisis, yo eso lo sabía, pensé que nos iban a decir otra cosa, pensé que era algo diferente. No, es la oración que es un principio nuestro. Pero si tú pensabas desmayar, no, yo creo que este muchacho ya no cambia, no, ya no oro más por él, no, este matrimonio ya no tiene solución, no, ya que esto que se acabó todo. No, Dios hoy te trae para decirte, no, sigue orando, orad siempre y no desmayes, mantente ahí. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, sino que, y ahí vuelve a estar la palabra, si no desmayamos. Es decir, no dejemos de orar. Y nosotros necesitamos aprender eso. Las demoras de Dios no son negaciones. Escúchenme. Diga conmigo, las demoras de Dios no son negaciones. ¿Es claro eso? O sea, no porque Dios se haya demorado, no quiere decir que no vaya a venir. Esto es muy claro y tienes que tenerlo. Es algo que tiene que estar presente. El enemigo te va a decir al oído, te va a decir, no, eso no sigas, ¿eso para qué? Si ve entre más horas, si ve entre más se congrega, entre más es fiel, eso no. El enemigo te va a decir eso. Pero hoy Dios te dice, no, sigue orando, no desmayes. El hecho de que dirá Dios, el hecho de que yo no te haya contestado, no quiere decir que te haya dicho no, sigue ahí. Yo quiero ver hasta qué punto tú persistes. Entonces noten que aquí estamos mirando algo importante. Es esa persistencia. Oraban sin cesar. Pero aquí podemos sacar algo más de este mismo pasaje. Debe haber fervor en la oración. Diga conmigo, fervor, fervor. Esta palabra que está aquí, sin cesar, puede ser traducida también como intensamente. Diga conmigo, intensamente. Entonces lo que Dios nos está diciendo hoy y lo que le decía a ellos y lo que estaba pasando y como ellos estaban viviendo es que ellos estaban orando intensamente. Tú te preguntarás hoy, o yo me pregunto, ¿qué tanto nosotros, después de tanto tiempo en la vida cristiana, qué tanto nosotros sabemos sobre la oración? ¿Qué tanto tú sabes de la oración? ¿Qué tan bueno eres orando? Cuando tú estás en una crisis, ¿qué pasa? ¿No te has dado cuenta que en esos momentos álgidos de la vida, esos momentos difíciles de la vida, esos momentos de que cuando el médico dice, no, es cáncer y no, está ya, eso es un cáncer agresivo, la va a invadir rápido. Entonces tú te pones y entras en oración y comienzas de una forma intensa. Cuando te dicen, mire, la situación es complicadísima, entonces ahí en esos momentos de crisis, si notas que tu oración es mucho más intensa. Seguramente que muchos de los que estamos aquí oramos esta mañana, pero yo me atrevo a decir, de quienes me escuchan en esta hora, si yo les preguntase, si yo les interrogase en esta hora, ¿cómo fue su oración? ¿Ustedes me podrían explicar de una forma específica lo que oraron esta mañana? Y si yo abro el micrófono en este momento y digo, explíqueme, ¿cómo fue su oración esta mañana? Seguramente muchos me dicen, sí, pastor, yo la verdad oré, pero fue una oración muy general. Fue una oración, sí oré, pero no puedo decir que fue una oración con intensidad. No, fue una oración. Pero sí oré, dirán algunos. Otros dicen, y no, yo esta mañana yo no oré siquiera. Bueno, ok, eso ya lo dejamos ahí. Pero yo quiero, mira, hay un pasaje que me gusta mucho que está en Jeremías capítulo 29, verso 13. Que Dios dice lo siguiente, Dios hablando. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, noten, me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Wow, qué lindo que Dios dice que cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, es decir, intensamente, genuinamente, sinceramente, dedicándole el tiempo a lo que es de Dios, ahí de una forma
honesta delante de Dios, entonces dice, me van a buscar. Noten, y en eso creo que todos, bueno, por lo menos yo quiero levantar mi mano, porque yo quiero curarme de esas oraciones casuales que uno hace. De esas oraciones que uno dice, bueno, hago una oración como por hacerla, como por aquietar mi conciencia y decir, ya hoy oré. Pero son oraciones sin intensidad. Y esas oraciones con intensidad cuestan un poco. Como esa oración que hizo aquella mujer, Ana, ¿recuerda? La mamá de este gran profeta, Samuel. Fue una oración intensa. Eso no fue una oración casual, una oración ahí como por hacerla. No. Fue una oración del corazón, de clamor. Y saben que la Biblia llama a esa oración como una lucha. Porque es que cuando tú estás esperando un milagro, cuando tú estás en una crisis, tú no puedes estar orando simplemente una oración casual. Tú tienes que orar con fervor. Tú tienes que orar con intensidad. Y hacer ese tipo de oraciones es una lucha. Cuesta. Hay que pagar el precio. Como el apóstol Pablo le dijo ahí en los Romanos capítulo 15, versículo 30. Era una súplica del apóstol Pablo. Y permítame, yo lo leo aquí en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mis amados hermanos, les pido encarecidamente, no te les estaba rogando, amados hermanos, yo les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mí, dice, que se unan a mí no cualquier cosa, a mi lucha, está diciendo. Que se unan a mi lucha. O sea, noten que el apóstol Pablo entiende que eso que estaba viviendo demandaba que otras personas lo apoyaran en oración y que eso era una lucha. Dice, que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Noten, mis amados, la importancia de la oración conjunta, pero una oración que sale del corazón. Y en esta sala tenemos testimonios, hemos visto cuando nosotros nos juntamos a orar, cuando nos duele, cuando es una oración que es de lo más profundo de nuestro corazón, cuando nos unimos para orar por alguna causa, porque el hermano fulano de tal está enfermo y va a entrar a una UCI, por muchas cosas hemos orado y hemos visto ahí, yo no sé si te das cuenta de eso, hemos visto que eso es una lucha. Es una batalla. ¿Alguna vez tal vez has pensado que eso no, que eso es cualquier cosa? Yo quiero decirles que no, mis amados. Porque es algo que es como, es un desgarre, por llamarlo de esta manera, que es de lo profundo, que oramos con sentimiento, como con una agonía. Y si nosotros comenzamos a interceder de esa manera, nos vamos a dar cuenta de que el enemigo no se va a quedar quieto, que el diablo, cuando descubre que hay ese tipo de oración, entonces se va a querer levantar. Y por eso habla el apóstol Pablo que es una lucha y que es un trabajo. Y claro, yo prefiero preparar un mensaje y predicar una hora que no estar media hora en una lucha de oración, desde el buen sentido de la palabra, de lo que significa verdaderamente, de lo que significa una oración genuina. Porque es una batalla fuerte, es una lucha fuerte. Entonces noten que aquí hay dos elementos importantes. Número uno, diga conmigo la frecuencia de oración. Y número dos, el fervor en la oración. Esto para que lo aprendamos en esta hora. La oración, entonces, crisis, comenzamos a orar, pero no orar de cualquier manera. Entonces vamos desglosando el mensaje. Que esa oración tiene que ser con frecuencia. No es que oramos y ya no volvimos a hacer. Con frecuencia, pero no solamente con frecuencia, sino diga conmigo con fervor. Y yo sé que algunos muchas veces, no, es que yo no tengo ganas de orar hoy. Y quiero decirles que así no tengamos ganas de orar, que así nos sintamos, no, es que yo no siento orar. Precisamente cuando tú no tienes ganas de orar, cuando tú no sientes orar, es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que intensificar. Cuando tú no tienes ganas de conectarte a la sala, cuando tú, no, es que hoy no me quiero conectar. Y muchos dijeron, no, es que como es puente, aprovechamos puente, después escuchamos el mensaje. Ay, es respetable. Pero cuando tú no tengas ganas de escuchar la palabra de Dios, cuando tú no tengas ganas de orar, es cuando más tienes que orar. Y no solamente frecuentemente, sino que también fervientemente. Pero aquí un ingrediente bonito que me llama la atención y es la fraternidad de la oración. Diga conmigo, fraternidad de la oración. Es que no estés solo en esta batalla, no estés solo en esta lucha que ya estamos hablando, que es una lucha, sino que si nos podemos unir para estar orando los unos por los otros, hagámoslo. La Biblia dice que ellos estaban orando, que la iglesia estaba orando y que estaban orando sin cesar.
Esto es bien importante, mis amados, cuando nos unimos a orar. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo para orar por algo, como dice Mateo capítulo 18, versículo 19. A pesar que este mensaje está hablando de la reconciliación, a pesar que está hablando del perdón, a pesar que está hablando de mantener unas relaciones sanas entre hermanos, Jesús en sus propias palabras dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el verso 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Entonces noten que para Dios es un placer, por llamarlo de esta manera, cuando nosotros nos unimos. A Dios le complace mucho cuando sus hijos oran en fraternidad. Y no hay nada más que pueda unir a una iglesia cuando la iglesia se reúne para orar, y sobre todo cuando hay una necesidad, cuando hay un clamor. Es bonito que nosotros podamos estar reunidos, que nosotros podamos acompañarnos en oración. Eso se llama la fraternidad de la oración. Y lo tercero y último que quiero que veamos en esta hora es que no solamente eso, sino que también noten la fe en la oración. Y oraban a Dios. Este es un ingrediente vital. O sea, no solamente la frecuencia, no solamente el fervor, sino que también la dirección de esa oración. Porque diga conmigo, la oración es una oración de fe dirigida a Dios. Es decir, confianza en Dios. Completamente absoluta en Dios. Cuando nosotros oremos, es un principio que seguramente tú lo conoces, solamente que hoy Dios nos trae para reiterarnos eso. La oración era a Dios. La oración siempre tiene que ser a Dios. Era Dios y se hizo oración a Dios. Era Dios el que estaba escuchándolos. Noten que no estaban orando el uno para el otro, para que los hermanos que están allá se den cuenta cómo es que yo oro, cómo es que yo tengo un buen léxico, un buen vocabulario, cómo es que tengo una gran fluidez. No, es que eso no es para eso la oración, para que los hermanos se den cuenta que yo sí oro duro. Es que yo sí le callo, yo estoy orando y los demás les opaco la voz completamente a todos, porque es que si yo oro duro, yo oro con autoridad. No, es que no es para eso la oración, mis amados. Porque muchas de nuestras oraciones son pequeñas oraciones memorizadas, pero que no salen ni siquiera del corazón. Entonces lo que hacemos es repetir. Claro, ya algunos dicen: no, ya nosotros no repetimos, ya no rezamos. Que la palabra rezar es repetir. Nosotros oramos a Dios, dicen algunos. Pero cuando te das cuenta, esa oración, entre comillas, que tú dices tener, simplemente es una repetición, porque siempre dice lo mismo, porque son oraciones que están memorizadas. Entonces, fíjense que son detalles que están ahí. La pregunta es: ¿cuánta fe tienes cuando tú oras? ¿Qué tanta fe tú colocas en la oración? Pero tal vez más importante es a dónde estás dirigiendo la oración. ¿Con qué sentido estás haciendo esas oraciones? Porque aquí es importante entender, mis amados, cómo cuando nosotros estamos orando en otro sentido, orando para ser vistos por los hombres, orando por cualquier otra cosa, son oraciones necias. Es necedad. Cuando tú oras de una manera diferente, que no estás orando con fervor, que no estás orando con persistencia, que no estás orando a Dios, cualquier oración que tú hagas diferente a eso, simplemente esa oración es una necedad. Dios conoce tu corazón. Dios conoce la intimidad tuya. Nosotros sabemos que orar es conversar con Dios. Que cuando nosotros oramos sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que le oramos a Él y que Él está con nosotros. Sabemos que Dios nos abrió las puertas y que nosotros podemos orar con confianza a Él. Nosotros sabemos hoy que cuando nosotros oramos como hijos de Él, Dios nos ama y Dios se complace en bendecir a sus hijos. Que cuando nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Él. Y Dios se agrada cuando nosotros aprendemos a depender de Él. Cuando tenemos fe, que recuerde fe, confianza absoluta en Dios. Cuando tú y yo vamos, Señor, yo respeto lo que dicen los médicos, yo respeto lo que está pasando, pero Señor, mi confianza está puesta en ti. Yo sé que tú vas a hacer algo.